vamos a hablar del sujeto y el predicado. Vamos a ello. Lo primero que tenemos que tener claro es si tenemos enfrente una frase o una oración. ¿Y en qué se diferencian? Muy sencillo. Una frase, dentro de las palabras que tiene la frase, no contienen verbo. Y, por otro lado, una oración sí contiene verbo. Por ejemplo, un saludo. Hola. La palabra hola, obviamente, no es un verbo. Por lo tanto, ese enunciado lo podemos identificar como una frase. Y por otro lado, en este ejemplo que he puesto, Elena hace magdalenas. Veis que la palabra hace está subrayada, porque es el verbo. Por lo tanto, ese enunciado sí es una oración. En este caso, yo los he identificado o los he diferenciado en frase u oración. Pero también lo podéis encontrar como enunciado oracional y enunciado no oracional. Viene a ser exactamente lo mismo. ¿Bien? Bueno, pues ahora que identificamos lo que es una frase y lo que es una oración, vamos a ver las partes de la oración. Una oración tiene dos partes, bien diferenciadas. Por un lado, tenemos el sujeto. ¿Qué es el sujeto? Pues el sujeto lo identificamos como el que o quien realiza la acción del verbo de la oración. Como hemos visto antes en el ejemplo anterior, Elena hace magdalenas. ¿Quién hace las magdalenas? Elena sería el sujeto de la oración. Y por otro lado tenemos el predicado. ¿El predicado qué es? El predicado es la parte de la oración que indica o que nos dice qué es lo que realiza el sujeto. Bien, en la oración que hemos puesto antes, Elena hace magdalenas sería la parte del predicado de la oración. Y siempre tenemos que tener presente que el sujeto y el predicado concuerdan. El sujeto y el predicado siempre concuerdan. Si no concuerdan, no estamos identificando bien las partes de la oración. Pero claro, ahora surge la duda. ¿Cómo identifico el sujeto y el predicado? Pues esto lo vamos a ver a través de varios ejemplos, que es como mejor se entiende. Fijaos, en este ejemplo. Mis abuelos han ido al Museo del Prado. Lo primero que tengo que hacer es identificar el verbo de la oración. El verbo de esta oración es han ido, un verbo compuesto formado por dos verbos. Bien, pues ahora, preguntándole al verbo de la oración quiénes o qué han ido al Museo del Prado, me van a destacar el sujeto. ¿Quiénes han ido al Museo del Prado? Pues la misma oración te responde que mis abuelos. Por lo tanto, mis abuelos es el sujeto de esta oración. Ahora, una vez identificado el sujeto, todo lo que resta de la oración que tenemos delante es el predicado. Yo pongo predicado verbal porque luego más adelante, en otros vídeos, explicaremos por qué es predicado verbal. Bien, ahora ya tenemos el verbo identificado, tenemos el sujeto y lo que resta, como he indicado, es el predicado verbal. Pues ahora también es importante marcar el núcleo del predicado y el núcleo del sujeto. En este caso, los núcleos son las partes más importantes dentro del sujeto y el predicado. La parte más importante del predicado es el verbo, por lo tanto, colocamos una N de núcleo. Y la parte más importante del sujeto, que es un grupo nominal, si no conocéis los grupos de palabras, he colocado un enlace en la descripción del vídeo sobre los grupos de palabras, que es importante conocerlos. Dentro del sujeto, que es un grupo nominal, la parte más importante es el sustantivo, por lo tanto, es el núcleo del sujeto. Como veis, cada línea para identificar las partes de la oración, en este caso, son de un color. Yo lo hago así porque lo recomiendo para evitar confusiones a la hora de realizar un análisis sintáctico. Utilizar siempre los mismos colores para realizar ese mismo análisis. El sujeto de un color, el predicado de otro, el verbo de otro, y así siempre identificaréis el color con una parte de la oración. ¿Bien? ¿Se entiende? Vamos a hacer más ejemplos. Fijaos. El profesor graba vídeos para sus alumnos. Lo primero de todo, lo que hemos hecho antes, es extraer el verbo. Pues en este caso, el verbo es grabar.
Ahora preguntamos al verbo de la oración. ¿Quién graba vídeos para sus alumnos? Pues la oración te responde con el profesor. Por lo tanto, ya tenemos el sujeto. Y si tenemos el sujeto de la oración, hemos indicado anteriormente que todo lo que resta de la oración es el predicado verbal. Cuidado, uno de los errores más comunes a la hora de realizar un análisis es que se identifica el sujeto y el predicado se deja palabras sin cubrir. Todo lo que resta de la oración es el predicado, no se pueden quedar palabras fuera ni del sujeto ni del predicado. ¿Bien? Bueno, ahora identificamos los núcleos, primero del predicado, que hemos dicho que era el verbo, y luego el del sujeto, que hemos dicho que era el sustantivo. En este caso también puede ser un pronombre. Bien, pues esta oración ya está analizada. Ahora, una de las dudas más comunes es que ¿el sujeto siempre tiene que ir al principio de la oración? No, no tiene por qué. Fijaos en esta oración. Identificamos el verbo. El verbo en este caso es aullaban. Bien. ¿Quiénes aullaban en el bosque? Los lobos. Fijaos, aquí no están al principio de la oración. El sujeto no está al principio de la oración. Entonces ahora surge otra duda. ¿Pero y el predicado puede ir separado? Sí, no hay ningún problema. En este caso, en el bosque es predicado, pero aullaban también es predicado. Como veis, el sujeto se queda en medio de la oración. Identificamos los núcleos y ya tenemos la oración analizada. Bien, ahora otra de las dudas. Fijaos en esta oración. Han llamado por megafonía. El verbo es han llamado. Si yo pregunto al verbo ¿quiénes han llamado por megafonía? No me da respuesta porque el sujeto en este caso no está escrito, pero existe. ¿Quiénes han llamado por megafonía? La respuesta es ellos o ellas, por lo tanto, lo debo escribir. ¿Esto cómo se llama? Se llama sujeto elíptico. El sujeto elíptico, o omitido, oculto, tácito, podéis encontrarlo de cualquiera de las maneras, es aquel que no aparece explícito o escrito en la oración, pero preguntándole al verbo de la oración podemos identificarlo, podemos identificar el pronombre que concuerda con esa forma verbal. Recordad que el sujeto y el predicado siempre concuerdan, por lo tanto siempre te va a dar una respuesta de un pronombre siempre que exista un sujeto elíptico. ¿Bien? Bueno, pues sigo con el análisis. Después del sujeto elíptico, el predicado verbal, marcamos el núcleo y el núcleo del sujeto elíptico obviamente será el pronombre, porque recordad que dentro de los grupos nominales el núcleo puede ser un pronombre personal o un sustantivo. Bien, bueno, espero haber servido de ayuda y haber dejado un poquito más claro el tema del sujeto y el predicado. ¡Hasta pronto!